Muy buenos días a todos y todas. Nos complace mucho tenerlos aquí presentes con nosotros el día de hoy para nuestra segunda sesión de la serie de seminarios virtuales de gestión de albergues en el contexto del Buenos días. COVID-19. Les pido por favor que mantengan sus micrófonos en mute. Les pido por favor que mantengan sus micrófonos en mute. Muchas gracias. Como les decía, nos alegra mucho ver que contamos con algunos colegas que ya han participado en nuestra primera sesión y queremos darle una calurosa bienvenida a aquellos que se suman por primera vez. Hoy estaremos presentando la sesión de responsabilidades dentro de un albergue en el contexto del COVID-19 con un amplio panel de expositores y abordaremos las siguientes temáticas. Primero, tendremos a Kiera Massineto de la OIM que nos estará presentando el rol de los gestores de albergue, concretamente la importancia de contar con un equipo multidisciplinario para una gestión efectiva. Luego pasaremos rápidamente de la mano del doctor José Antonio Ponce, de la Federación Internacional de la Cruz Roja, a la presentación del rol específico de los factores de salud y un rol fundamental en el contexto actual del COVID-19. Retomamos luego con nuestra colega Kiara, que nos hablará sobre la importancia de la coordinación y una eficaz gestión. La importancia de contar con un mecanismo de gestión de información y la diseminación con los actores intervinientes. Luego continuaremos con la presentación de Evelyn Vallejos, de la Federación Internacional de Cruz Roja, que nos introducirá las necesidades de contar con un código de conducta consensuado con todos los actores y los mecanismos de prevención de explotación sexual y el abuso en los albergues. Para seguir con Nuria Martínez Arroyo, de ONU Mujeres, quien destacará con la necesidad de contar con un enfoque de género y nos proveerá los tips y recomendaciones claves para la inclusión de género en los roles del equipo de gestión de albergues. Bien, a partir de la inclusión de género estaremos continuando con la presentación de la intervención. Estaremos continuando. Por favor, colegas, los micrófonos en mute. Estaremos continuando con nuestra presentación de nuestra sesión anterior como les mencionaba, luego de hablar de inclusión de género, estaremos continuando con la presentación de nuestra sesión anterior sobre el apoyo a sobrevivientes de violencia basada en género, de la mano de Isabela Filis, de UNFPA. Estaremos abordando concretamente las acciones tendientes a asistir a los sobrevivientes por parte de un gestor de albergue. Y cerrando con Juan Pablo Proto, de UNFPA, que nos presentará la responsabilidad de los equipos de gestión en torno a los servicios esenciales de salud, y salud sexual y reproductiva, y proveyendo herramientas prácticas para la inclusión de estos servicios. Siguiente, por favor. Bien, tenemos unas reglas del juego. Primero, le vamos a pedir que, por favor, completen la ficha de registro en el link que le vamos a compartir en el chat. Que mantenga durante toda la sesión los micrófonos silenciados. Esto va a facilitar que podamos cumplir con los tiempos y que los disertantes puedan exponer mejor sus ideas. Bien. Les invitamos a que dejen sus preguntas en el chat durante toda la sesión, a medida que los expositores van hablando, y indiquen su nombre y organización de preguntas. Trataremos de responder todas las preguntas, pero aquellas que no se puedan responder por la cantidad de participantes que tenemos, serán respondidas luego en un documento de preguntas y respuestas que será compartido con aquellas personas que completen el registro y nos den su autorización para recibir información por parte del sector. Entonces, sin más, les agradezco a todos mucho por su presencia hoy y les doy la palabra a mi colega Kiara para que inicie con la presentación del día de hoy. Gracias, Nico. ¿Se me escucha? Te escuchamos perfecto. Genial. Bueno, buenos días a todas y a todos. Entonces, como mencionó Nicolás, retomando la sesión anterior, en esta primera parte vamos a ver un poco más sobre los roles de gestión. Entonces, como recordarán, el jueves pasado mi colega Sebastián les mostró lo que es la casa de la gestión, donde convergen los dos pilares que son los de asistencia y servicios dentro del alojamiento, así como la protección a la población albergada, y como la base o cimientos de la gestión que tenemos a la participación comunitaria, las normas mínimas y el marco legal. Entonces, coordinar estos cuatro ejes es el rol central de un gestor del albergue. Entonces, acá tenemos algunas acciones clave que deben ser tenidas en cuenta por los gestores. Entonces, en primer lugar, es imprescindible poder contar con un equipo que trabaja en el albergue y, por supuesto, poder fortalecer a este equipo a
través de diversos procesos de capacitación. Otra tarea central es la de monitorear los servicios dentro del albergue, así como la provisión de asistencia, es decir, garantizar que exista agua, que exista alimentación, que se tengan equipos formados para la atención. Y sobre este último punto, tener en cuenta que es muy importante poder garantizar la existencia de mecanismos y rutas de derivación para casos particulares de protección, por ejemplo, incidentes de violencia basada en género, entre otros, y por sobre todo darlos a conocer a la población albergada. La población tiene que saber cuáles son los mecanismos para poder acceder a los servicios. Como van a ver en mayor detalle en próximas sesiones, no tenemos que olvidarnos de la participación comunitaria dentro del albergue, por lo que tenemos que tratar de fomentar la creación de mecanismos de representación comunitaria y participación dentro del albergue para que la población pueda, por un lado, conocer sus derechos y obligaciones dentro del albergue y que también se sienta involucrada en los procesos de toma de decisión. También tenemos que recordar garantizar el mantenimiento de la infraestructura del albergue, lo cual forma parte del monitoreo regular que se debe tener en un albergue, es decir, identificar mejoras que sean necesarias y por supuesto gestionarlas. Volviendo al tema de provisión de información, como ya mencioné, las personas albergadas tienen que tener conocimiento sobre los mecanismos, las reglas, las guías que existen dentro del albergue, pero también acerca de sus derechos y obligaciones. Y por último, la participación en los procesos de planificación. Como mencionaba Sebas la semana pasada, y teniendo en cuenta el ciclo de vida del albergue, quizás no necesariamente los gestores del albergue hayan participado en el proceso de planificación para la apertura del albergue, pero sin embargo sí cumplen un rol fundamental durante la fase del mantenimiento del albergue, así como el cierre del mismo. Entonces, claramente se tiene que pensar desde un inicio en las estrategias de salida del albergue o las soluciones duraderas. Bueno, un punto que a veces no es tenido en cuenta cuando estamos gestionando un albergue son las implicaciones ambientales que este puede tener. Entonces, en esta lámina podemos observar algunos puntos a tener en cuenta en este aspecto, teniendo en cuenta que toda operación humanitaria afecta al medio ambiente, tanto de forma directa como indirecta. Entonces, es importante tener personas específicas encargadas de tener en cuenta este tema, como por ejemplo tener puntos focales dentro de los comités, por sobre todo para transversalizar el tema, pero no solo detenernos a pensar en temas de limpieza y comida, sino también tener en cuenta otros temas como la disposición de residuos y desechos sólidos, la identificación de riesgos ambientales, temas de contaminación del agua que pueden llevarnos al desarrollo de enfermedades en la población, temas de desagües, agua estancada que conlleva la proliferación de vectores, etc. Pero bueno, en el manual Esfera pueden encontrar muchas referencias a lo que es el impacto ambiental en los albergues y otras consideraciones. Bueno, teniendo en cuenta las diferentes actividades y responsabilidades de los gestores del albergue que les mencioné en la lámina anterior, podemos inferir claramente que no es un trabajo de una sola persona, sino que es un trabajo en equipo. Entonces, como se mencionó en la sesión anterior, la responsabilidad de gestión es lo que pasa a un albergue a nivel individual. Entonces, cada albergue por separado tiene su gestión y claramente existen diferentes actores que están involucrados
en la gestión de un albergue. Entonces, el equipo de gestión consiste en la representatividad de estos actores, comenzando por el gestor del albergue, que normalmente suele ser el municipio o el gobierno local o a través de alguna organización o institución. Después están los proveedores de servicios, la población que está representada a través de líderes, mediante comités, por ejemplo. También es importante destacar que dentro de un albergue están representados los intereses de la comunidad de acogida a través de líderes, y también están presentes autoridades de diferentes instituciones, como aquí se menciona, autoridades ambientales y actores de gestión de residuos. Y en particular, en el contexto del COVID, una de las instituciones claves son los representantes del Ministerio de Salud o actores de salud, en particular en lo que respecta a lineamientos, protocolos para la habilitación y para lo que es la vida dentro del albergue, teniendo en cuenta las medidas sanitarias. Entonces, ahora le voy a pasar la palabra al doctor Ponce para explicar un poquito más sobre el rol de los actores de salud. Cambio. Sí, muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Sí, fuerte. Sí, se escucha. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por... Yo me abrí la de... Gracias. Bien, bueno, efectivamente, como ha comentado la compañera, pues mi intervención, que va a ser de unos minutos, ¿no? Queríamos hablar sobre el rol de los actores en salud en el contexto de albergue, y particularmente por el momento en el que estamos, nos parecía importante pues especificar aquellos perfiles y aquellos elementos de respuesta a COVID-19. Lo primero que queremos destacar es que es necesario en el albergue que se identifique una figura de un punto focal de salud. En los gestores del albergue debe identificarse una persona con perfil en salud pública que pueda convertirse en el referente de las cuestiones de salud que puedan surgir en el contexto del albergue. También es importantísimo identificar un punto focal de vigilancia y control en el ámbito del Ministerio de Salud o de la contraparte relacionada con los servicios del Sistema Nacional de Salud en el que se integre o donde se encuentre este albergue. Esto es muy importante. Por otro lado, es también fundamental conformar un equipo de respuesta rápida dentro del albergue para identificar las alertas, derivaciones de casos sospechosos, realizar aislamientos potenciales, gestionar los casos y de alguna forma pues se puedan, integrando los perfiles de salud pública y ambiental que hay en el equipo, se puedan tomar decisiones con agilidad. Todos los participantes en el albergue deben entender los riesgos de propagación de COVID-19 en el lugar y deben recibir una capacitación. Y es muy importante establecer un procedimiento de detección y búsquedas activas de personas con sintomatología respiratoria. Y sobre todo hay que identificar los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud que sean capaces de dar respuesta a las necesidades de salud de los casos, ¿no? Sobre todo también que sean capaces de detectar, ¿no? De realizar pruebas, ¿no? Si pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Quería simplemente destacar unos 7 highlights de qué aspectos tiene que los actores de salud de un albergue abordar. En primer lugar, tiene que haber una correcta coordinación con comunicaciones, con comunicaciones de riesgo y compromiso comunitario para dar unos mensajes adecuados entre la población del albergue.
tiene que potenciarse ese equipo de vigilancia, investigación de casos y de respuesta rápida y de actuación en identificación de esos casos. Es importante hacer exámenes de salud individual, realizar unas simples y breves preguntas a todos los beneficiarios del albergue para poder identificar casos sospechosos y tener identificado ese sistema de laboratorio en el Sistema Nacional de Salud, ante el que podamos enviar la posibilidad de realizar pruebas de detección de confirmación de casos entre los participantes en el albergue. Por último, bueno, es muy importante realizar prevención y control de infecciones en cuanto a la disposición de espacio. De esto hablaremos más detenidamente en la próxima sesión. Garantizar la gestión de casos y continuidad de servicios de salud esenciales a todos los casos y también a las personas que puedan tener otros problemas de salud. Y muy importante, coordinar todos los aspectos ambientales de higiene, wash y saneamiento. Estos son dos pinceladas, con esto termino y cedo la palabra pues a la compañera de nuevo, Chiara, que nos va a hablar de la gestión de albergues y coordinación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, entonces, como vimos en los slides anteriores, hay una serie de actividades que conllevan a la gestión de un albergue. Por ende, para tener una gestión eficaz del albergue es necesario hablar también de coordinación. Entonces, ¿qué es la coordinación a lo interno de un albergue? Esta coordinación a nivel interno es la responsabilidad de la agencia gestora, y esta agencia gestora, o sea, el gestor del albergue, debe poder coordinar y dar facilidades a los actores encargados de la prestación de servicios y la asistencia a nivel del albergue. Claramente, para poder lograr esta coordinación eficaz, se debe tener en cuenta la participación de todos los actores pertinentes, incluyendo a la población afectada, por lo que resulta entonces clave poder compartir información relevante y poder tener una planificación en conjunto para poder llegar a objetivos comunes. Entonces, el objetivo de esta coordinación a lo interno del albergue es garantizar la protección y la provisión de servicios para la población del albergue. Como mencionamos en el slide anterior, el hecho de compartir información es clave para que la coordinación sea eficaz. Entonces, aquí podemos ver la definición de gestión de la información, la cual claramente debe ser información actualizada y confiable por sobre todo, para que los actores participantes de la gestión puedan identificar y evaluar las necesidades de todos los grupos poblacionales que están en el albergue y así poder planificar intervenciones para satisfacer las necesidades de la población. Y por sobre todo, no olvidarnos de mantener a la población informada acerca de los mecanismos que hay en el albergue, sus derechos y obligaciones. Como mencionaba el doctor Ponce, por ejemplo, dar a conocer las medidas de distanciamiento, los protocolos a seguir en el marco ahora del COVID. Bueno, aquí entonces vemos el ciclo de información y coordinación, y podemos ver cómo la información compartida se puede utilizar para alcanzar una meta o resolver un problema. Entonces, siempre vamos a empezar por el análisis y levantamiento de datos, porque como vimos, la coordinación depende de tener información multisectorial que sea fiable, precisa y actualizada por sobre todo para poder tomar decisiones. Luego se pasa ya al proceso de análisis de la información para que ésta sea compartida después según la necesidad, teniendo en cuenta siempre quién necesita tener estos datos y para qué, para luego ya poder compartir estos datos. Claramente no hay que olvidar el tema del manejo adecuado de información confidencial,
ya que no podemos estar compartiendo a varios actores información sensible. Entonces, una vez que se da el intercambio de información entre los actores, ya se puede pasar a lo que es la planificación conjunta. Es decir, en base a las necesidades identificadas, se pueden desarrollar los planes de acción, identificando ya qué actor estará a cargo de realizar qué acción. La fase de ejecución y supervisión, por supuesto, ya es la puesta en marcha de las acciones identificadas, y luego llegamos ya a la fase de evaluación, que nos permite monitorear la efectividad de los mecanismos de coordinación en cubrir los vacíos, en proveer la asistencia adecuada y, por supuesto, recoger las lecciones aprendidas. Tenemos que tener siempre la capacidad y la iniciativa de qué funcionó y qué no funcionó, para luego poder adaptar la acción en caso de que sea necesario. En la noche. Bueno, entonces, tanto para el rol de coordinación como para el rol de gestión, tenemos que crear y poder dar seguimiento a ciertos mecanismos de coordinación para que estos garanticen un intercambio efectivo de información y planificación conjunta. Entonces, aquí en la lámina podemos ver algunos mecanismos de coordinación que nos sirven para este intercambio, ya sean reuniones, correos electrónicos, teleconferencias, comités, etc. Y en cuanto a las herramientas de coordinación, estas son las que cumplen con la función específica de informar. Es decir, tenemos los programas, las agendas, las actas de reuniones, planes de acción, etcétera, que nos permite dar seguimiento precisamente a estos mecanismos de coordinación. Ya para finalizar y pasarle la palabra a mi colega, algunos mensajes clave que les queremos dejar sobre los temas de coordinación. Como ya mencionamos, la coordinación es una responsabilidad clave del gestor del albergue, ya que a través de este proceso de coordinación es posible elevar los estándares de vida en el albergue, identificar brechas, evitar la duplicación de esfuerzos, que es normalmente suele ser lo más difícil, y por sobre todo proteger los derechos de la población albergada. Entonces, para que sea efectiva esta coordinación, se debe contar con la participación de las partes interesadas, de los actores del albergue, manteniendo siempre alianzas transparentes que permitan una planificación conjunta en base a las necesidades, para poder evitar la duplicación de esfuerzos que ya mencionaba. Entonces, esta coordinación eficaz se basa, como ya les había mencionado, en la información multisectorial actualizada y confiable para lo que es la toma de decisiones y construcción de planes en conjunto. Bueno, en esta lámina vamos a hablar, ya vamos a empezar a entrar en los temas de protección. Entonces, es importante tener en cuenta que para todas las actividades de gestión y los procesos de coordinación interna del albergue, tenemos que garantizar que el enfoque de protección esté integrado en todas las acciones, con el fin de garantizar los derechos de las personas y el acceso a servicios. Entonces, tener en cuenta los principios humanitarios y por sobre todo también tener en cuenta un enfoque basado en derechos. También es importante mencionar que se tiene que promover la rendición de cuentas a la población para que la población comprenda
y esté enterada de las actividades que se desarrollan en el albergue, pero también tener un mecanismo de feedback por parte de la población albergada para que esto permita corregir ciertas acciones o reencauzar ciertas acciones. Bueno, algunas acciones que debemos contemplar para este tema, por ejemplo, es el código de conducta por parte del equipo de gestión, establecer mecanismos de rendición de cuenta y de prevención de la explotación y el abuso sexual, em, acceso a servicios y derechos de salud sexual reproductiva. Entonces, ahora le voy a pasar la palabra a la colega Evelyn, que nos va a mencionar con mayor detalle estas acciones también. So I don't know how it was yesterday conversation with Joe, but I remember the one who put the text was Joe or it was Alex. Bien, muy buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a hablar brevemente acerca del código de conducta que debería tener estos espacios específicamente para proveer un entorno seguro. Se considera un código de conducta como un sistema interno de protección. ¿Qué quiere decir esto? Y es como el mecanismo que permitirá que todos los servicios permitan brindar una protección clara frente a algunos riesgos de violencias o de afectación de la dignidad de las personas que hacen parte de estos entornos. Entonces, usualmente se sugiere un código de conducta, en algunos contextos se les ha llamado normas de convivencia, pero lo que siempre se recomienda es que sea un sistema mucho más íntegro, no solamente una serie de normas, sino una serie de medidas que incluyan precisamente roles, responsabilidades y deberes que tengan las personas que trabajan en estos contextos. Entonces, el código de conducta debe incluir lo siguiente. Lo primero es la claridad frente a algunos conceptos relacionados con abuso de poder, los tipos de abuso de poder que pueden surgir en el contexto de alojamientos, por ejemplo, maltrato físico, abuso sexual y emocional, explotación, intimidación y acoso, y en un momento voy a ampliar un poco sobre explotación sexual y abuso. em, y también las medidas que se han tomado para que no haya ni barreras institucionales ni culturales en cuanto a discriminación. Esto implica que todos los servicios deben asegurarse de pasar por un análisis en los cuales no haya brechas de acceso en cuanto a temas de edad, género, religión, etnia, creencia política, orientación sexual e identidad de género, lengua y situación familiar. ¿Por qué he dejado de última discapacidad? Y es porque estos códigos deben asegurarse que se han hecho o un análisis de diseño de universal o de ajuste razonable. Del mismo modo, si se brindan una serie de informaciones a través de algún medio físico o virtual, es importante analizar el uso apropiado y no solamente al interior del alojamiento, sino también el uso apropiado y no apropiado de las personas que trabajan allí, de sus medios de comunicación. Es decir, el uso de fotografías a las personas que participan dentro de este contexto, el uso de material relacionado con menores de edad, entre otros casos. Por supuesto, como les mencionaba, está el tema de derechos y responsabilidades y sobre todo las vías o mecanismos de denuncia seguros, confidenciales y claros frente a algún caso de violación del código de conducta. Estos mecanismos de denuncia seguros, confidenciales y claros, así como accesibles, deben ser informados a las personas que están en el alojamiento para que puedan accesar a ellos, que no hayan represalias en contra de ellos y sobre todo que se ejecute un procedimiento disciplinario y una sanción clara basada en el enfoque del sobreviviente que hablábamos hace una semana. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente, existen, así como el código de conducta es el marco general de los lineamientos de deberes y responsabilidades que deben tener las personas, tanto que lideran como que coordinan, como que gestionan, también deben haber unos mecanismos de denuncia. Siguiente, por favor. Entonces, estos mecanismos de denuncia son distintos a los mecanismos de satisfacción que se van a hablar en la cuarta semana. Es importante tenerlos en cuenta. Es muy diferente un mecanismo de retroalimentación en donde brinden
la opinión y nos digan qué opinan frente a los servicios brindados, y otro es un mecanismo frente a lo que implica una queja grave por casos como corrupción, explotación y abuso sexual o cualquier violación al código de conducta. Entonces, ¿cuáles son las características de estos mecanismos? El mecanismo puede ser desde una persona delegada, es decir, un punto focal, puede ser un correo electrónico o puede ser un buzón de sugerencias, siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios. Primero, debe ser adaptado al contexto, estructura que existe, como al contexto cultural de las personas que van a brindar estas denuncias o reportes. Debe ser validado por la comunidad, es decir, no podemos instalarlo sin que no haya habido un proceso de validación. Debe ser difundido por diversos canales, eso quiere decir que si hay personas con discapacidad y debemos hacer difusión en diversas metodologías de comunicación, es algo que se debe realizar. Debe ser confidencial, eso quiere decir que debe asegurar la privacidad y el manejo apropiado de los datos proporcionados en esta queja grave. Debe ser transparente, es decir, se debe conocer el proceso que se ha llevado a cabo, que se realizará y de la manera que se realizará, y esto va tanto para la persona denunciada como para quien denuncia, y debe ser accesible, es decir, que si yo, por ejemplo, tengo un bajo nivel de literación, debo también poder acceder a esto sin confiar en mecanismos solamente de escritura. Siguiente, por favor. Existen algunas manifestaciones propias y características de riesgos de protección que van mucho más relacionados con el actuar del personal humanitario dentro de estos espacios, y es lo que determinamos como explotación y abuso sexual. Entonces, básicamente y de manera muy rápida, la explotación sexual son todos esos abusos cometidos o las amenazas de abuso en una situación de vulnerabilidad, que puede ser, por ejemplo, el proveer servicios en estos contextos, en donde hay una relación, digamos, desigual o de confianza, que puede ser el del proveedor de servicios humanitarios y de la persona que participa en estos servicios humanitarios, específicamente con propósitos sexuales, es decir, de aprovecharse material, social o políticamente, y solicitar intercambios o pagos por servicios sexuales. También existe, por ejemplo, el abuso sexual dentro de este marco, en donde toda agresión física, amenaza de agresión física o psicológica, cometida mediante el empleo de la fuerza o de la coerción contra las personas afectadas. Entonces, estas dos manifestaciones de la solicitud de intercambio de servicios sexuales por la ayuda humanitaria es algo que debe ser considerado dentro de estos mecanismos de protección, favoreciendo que en ningún momento haya represalias contra las personas y que en el centro esté el enfoque centrado en el sobreviviente. Lo que ustedes ven en pantalla es un poco el mecanismo sugerido de manera interagencial, siempre buscando el ejercicio del respeto a las personas afectadas y a la persona denunciante por el derecho de la presunción de inocencia. Básicamente eso era un poco lo que les quería mostrar sobre mecanismos internos. Muchas gracias. Doy paso a mi colega Nuria Martín. Hola, buenos días. Muchas gracias, Evelyn. Mi nombre es Nuria Martín, de ONU Mujeres, y me encuentro trabajando en la Oficina Regional para las Américas y el Caribe en Panamá. En este apartado, siguiente slide, por favor. En este apartado vamos a ver algunas de las responsabilidades específicas de género para cada uno de los roles identificados anteriormente por las colegas en el equipo de gestión dentro de un albergue. El modo en el que se gestionan y se coordinan los campamentos durante las crisis humanitarias afecta de forma diferente a mujeres, hombres, niños, niñas y personas LGTBIQ, por lo que el equipo de gestión tiene la responsabilidad de impulsar acciones específicas que contribuyan a reducir las barreras que, bueno, pues en muchas ocasiones enfrentan las mujeres y las niñas. En este sentido, es necesario que se incorpore la perspectiva de género de una forma transversal en las funciones de coordinación de la asistencia y los servicios, y el mantenimiento de la infraestructura de los campamentos y en la gestión de la información, incluidos los datos de la población afectada, para poder así identificar las deficiencias y atender de una forma eficiente las necesidades de todos los grupos de población. Aquí les estoy presentando una serie de responsabilidades básicas, ejemplos de acciones que pueden tomar en cada uno de los roles identificados. Y, por ejemplo, el gestor o la gestora del albergue
debe asegurarse de que se realiza un análisis de género y se recolecta la información desagregada, como mínimo por sexo y edad, ¿no? Al ser el responsable del reclutamiento o de la selección del personal, pues puede promover que el 50% de estas personas sean mujeres y bueno, así garantizar la paridad, ¿no? El equipo de gobierno, o sea, el gobierno local o municipal, pues puede promover el acceso de las mujeres, las niñas y personas LGTBIQ a la información y programas y servicios. Los proveedores de servicios pues tienen que tener en cuenta los roles de género tradicionales, ¿no? Un ejemplo en este sentido sería poder ofrecer pues, una atención infantil en el campamento para que las mujeres dispongan de más tiempo para participar en las reuniones o sesiones de formación dentro del campamento. Por parte de los representantes de la población desplazada, pues pueden fomentar la participación y el liderazgo de las mujeres y adoptar pues, cuotas de mujeres y personas LGTBIQ. Por último, la recomendación para la población de acogida pues, sería integrar de manera activa a las mujeres, las niñas y personas LGTBIQ en los espacios comunitarios. Estos son algunos ejemplos y hay muchos más que se pueden ampliar con otros materiales, ¿no? En este sentido también es responsabilidad de todo el personal o de todo el equipo de gestión la implementación de un proceso representativo y participativo, ¿no? Que garantice el acceso para las mujeres, las niñas, los hombres y los niños por igual y poder desarrollar programas sostenibles y basados en la comunidad. Es necesario asegurar que las niñas y las mujeres participen de manera significativa, tienen necesidades y capacidades diferenciadas y entonces hay que garantizar que puedan estar en las estructuras de gobernanza y supervisión de los campamentos para proporcionar y poder proporcionar una información confidencial. Para poder guiar este tipo de intervenciones y esta transversalización del género, en la siguiente slide, por favor, pueden ver una checklist que elaboró el grupo de trabajo en acción humanitaria de género en Guatemala. Y ahí pueden ver, aunque aquí se ve muy pequeñito, pero se los compartiremos, una serie de preguntas, guías organizadas por temas para asegurar que se está teniendo en cuenta esta perspectiva de género dentro del proceso de la gestión. Está dividido por servicios de infraestructura para mujeres y niñas, en elementos de salud, de agua, saneamiento y de nutrición. Luego también tienen los riesgos de protección, riesgos y protección, perdón, y otros temas en gobernanza y gestión interna. Ahí tienen los enlaces, pero se los compartiremos también por el chat. Y por último, en la siguiente slide, les comparto dos materiales, herramientas. Una de ellas es el folleto con las claves de género para la respuesta ante emergencias sanitarias que ha desarrollado la Mesa de Género de Red Lab este año en el marco del COVID. Y bueno, el Manual de Género para la Acción Humanitaria de Referencia del IAS. Con esto termino y le paso la palabra a la colega Isabel Frisi de UNFPA para abordar los temas de atención y prevención a la violencia de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Vamos entonces hoy a conversar sobre la respuesta a la violencia basada en género. Si bien se acuerdan, la semana pasada hablamos de prevención y hoy vamos a entrar un poco más en el detalle de la respuesta. Lo que vamos a trabajar hoy, siguiente slide, por favor, es una formación para dar una respuesta básica, una respuesta humana y empática que cualquier tipo de trabajador humanitario debe saber proporcionar a una sobreviviente de violencia basada en género. No estamos trabajando respuestas especializadas o servicios especializados que son brindados por psicólogas o gestoras de casos, sino solamente los primeros pasos iniciales que también pueden salvar vidas y pueden ayudar a empezar el proceso de empoderamiento y de recuperación de la sobreviviente, y que se necesita que todos los trabajadores humanitarios sepan cómo actuar en el caso de que reciban una revelación de violencia basada en género. En muchos casos, las personas sobrevivientes deciden contar su historia y pedir apoyo a una persona con la cual se sientan en confianza, que tal vez no es una persona trabajadora humanitaria o no es personal especialista de violencia basada en género. En muchos casos hemos visto que en albergues y en alojamientos las sobrevivientes contaban sus historias de violencia y de maltrato
a la señora que estaba cocinando o a la señora que apoyaba con las tareas de limpiezas, porque se habían generado relaciones con las cuales se sentían ellas mismas muy cómodas para contar su historia. Entonces, de eso la importancia de que todo el personal que trabaja en los albergues, sin importar su rol, su formación o su sector de trabajo, tenga estos conocimientos mínimos. Vamos a ver cuáles son estos conocimientos mínimos. Primero que todo, hoy les daremos unas pautas iniciales, pero eso no reemplaza la formación técnica que pueden hacer con un especialista de violencia basada en género en su territorio. Eso es muy importante. Pueden preguntar a los actores humanitarios, a los actores de violencia basada en género que están en su territorio, por ejemplo, si está UNFPA o si están otros actores especialistas en violencia basada en género, preguntarles un curso de mediodía o de un día en el cual van practicando estas habilidades que hoy solamente mencionaremos de manera muy rápida. Sobre todo pueden practicar lo que son los primeros auxilios psicológicos. Entonces, primero que todo, hablar con los especialistas de GBV de su área, también porque ellos conocen las rutas de remisiones y es fundamental que todo el personal de los hoteles las conozca. Deben estar al tanto de todos los servicios disponibles. Si existe una ruta de remisiones, esta ruta tiene la forma de una estructura ya consensuada, ya aclarada y acordada entre todos los actores, que dice claramente a quienes deben remitir un caso específico, ¿sí? Entonces es muy importante porque esta ruta viene con los nombres de las personas, los números de teléfonos y las metodologías para hacer estas remisiones. Si no existe una ruta, de todas maneras es muy importante contar con todas las informaciones precisas sobre los servicios disponibles. Entonces, los hospitales más cercanos, las fiscalías, las entidades encargadas de la protección, todos los actores claves presentes en su territorio o en los municipios más cercanos. Y estas informaciones deben estar accesibles, impresas en afiches disponibles en el albergue para que sean visibles y todo el personal y también las personas hospedadas en los albergues puedan ver estas informaciones. Algo muy importante que les quiero decir es recordarle cuál es su rol y su papel. En este contexto, el rol y el papel de cualquier trabajador humanitario es escuchar, brindar un oído muy atento, brindar algunas informaciones clave que permiten salvar vidas y garantizar el acceso a los servicios, pero su rol no es aconsejar, su rol no es tomar decisiones por el sobreviviente, su rol no es insistirle para que acceda a un servicio, es darle las informaciones y respetarla en su decisión, en cualquier decisión ella tome, a pesar de que podamos tal vez no estar de acuerdo con esta decisión que la sobreviviente tome. La semana pasada vimos los principios del enfoque centrado en la persona sobreviviente. Estos principios, ponerlos en práctica en el caso de una revelación, no es tan fácil y no es tan automático, sobre todo el tema de respetar la decisión y la voluntad de la persona sobreviviente y de darle informaciones pero sin insistirle. Por eso se sugiere mucho hacer prácticas, hacer ejercicios, hacer simulaciones. Si solicitan a una organización especialista con el mandato de trabajar en violencia basada en género, presente en su territorio un curso, en estos cursos pueden también practicar y les cuento que las simulaciones de verdad son muy útiles, también con psicólogas expertas, con trabajadoras sociales, gestoras de casos muy expertas, se trabaja este tema de hacer simulaciones constantes, porque en muchos casos es muy difícil controlar nuestras reacciones, nuestra comunicación no verbal, nuestra mirada, nuestros gestos y nuestras posturas mientras estamos frente a un momento de alto estrés y de alta sensibilidad escuchando las historias de las sobrevivientes. Y otra información muy importante es el tema de la confidencialidad. Siempre mantener la confidencialidad de estas informaciones, no tomar notas, no apuntarse el nombre, el apellido, el número de teléfono en una agenda
o en otros lugares. Y siempre avisarle a las sobrevivientes de cuáles serán los próximos pasos. Si realizaremos una remisión, avisar cómo se realizará, pedirle su permiso, pedirle su consentimiento, mantenerla informada y seguir informándola de los pasos previos para que ella confirme que está de acuerdo con los próximos pasos y con cómo se compartirá su información. Por ejemplo, en el caso de que exista una ruta de remisiones. Siguiente slide, por favor. Vamos a ver algunas herramientas muy básicas que necesitamos para dar una primera asistencia, un primer auxilio psicológico y una remisión a sobrevivientes. Estas las podemos dividir en capacidades interpersonales, que son capacidades como el observar, el asistir y el escuchar, que se adquieren, se practican a través de cursos de formación, de la lectura de unos materiales básicos que después les mostraré. Y también tenemos capacidades interpersonales, que son capacidades con las cuales nacemos, que hemos desarrollado y afinado a lo largo de su vida, pero que también se pueden seguir practicando y se pueden seguir mejorando para poder dar una atención que sea lo más cálida, respetuosa posible a la sobreviviente. Y en ese sentido, les quiero recordar que la primera persona a la cual la sobreviviente, con la cual la sobreviviente se relaciona para contarle su historia, tiene un impacto fundamental en cómo esta persona sobreviviente se relacionará con la estructura humanitaria y con los demás actores humanitarios. Si ella siente que la persona no la escuchaba, que estaba atendiendo otras cuestiones, que no estaba interesada, que no le transmitió empatía, que se quedó en silencio con una mirada casi fría, esta relación, esta primera impresión puede impactar si la sobreviviente buscará ayuda en el futuro o no. Entonces, muy importante este aspecto. Siguiente slide, por favor. Y en eso también les quiero dar unas breves pautas de estrategias de comunicación. Tenemos unas 7 pautas principales que se pueden practicar y se practican en los cursos específicos de violencia basada en género, sobre cómo realizar escucha activa, cómo realizar preguntas efectivas. No todas las preguntas son iguales. Por ejemplo, todas las preguntas que inician con un ¿por qué? Son preguntas que pueden tener un efecto revictimizante porque pueden cuestionar el actuar de la sobreviviente. Entonces es bueno evitar todas las preguntas que empiezan con un ¿por qué? Es mejor evitar también las preguntas cuya respuesta es un sí o un no, porque hacen entender o hacen percibir que hay una respuesta correcta y una equivocada. Y podemos poner a la sobreviviente en una situación incómoda de sentirse juzgada. Privilegiar siempre preguntas abiertas, en las cuales ella se sienta cómoda en contar su historia con sus tiempos y con sus palabras. Validar sentimientos. Hay frases recomendadas muy importantes para eso. Por ejemplo, es normal que sientas eso. Validar sus emociones, validar sus sensaciones para que no sienta que lo que le está sucediendo sea anormal. Usar frases que ayudan a la recuperación, como por ejemplo una frase muy sencilla: eres muy valiente por haberme contado eso. Es una frase que ya ayuda a sentar las bases para un proceso de empoderamiento, porque rescatamos lo positivo y la fuerza que hay en esta persona sobreviviente. Y otras pautas como seguir el ritmo de la persona sobreviviente, usar un lenguaje simple y usar el silencio también como herramienta. Eso solo es una pauta inicial y les invito, siguiente slide por favor, a leer estas lecturas recomendadas en las cuales pueden encontrar muchas más sugerencias como estas que acabo de compartir sobre cómo hablar, cómo escuchar, qué decir y qué no decir. Son herramientas muy rápidas. Les voy a compartir ahora mismo también los links en el chat. La verdad que la lectura toma 1 hora o 1 hora y media. Y estas lecturas pueden hacer que nuestra relación con la sobreviviente y la impresión que ellas se lleven del sector humanitario
sea una impresión muy empática y que ellas sigan buscando la ayuda y el apoyo que necesiten. Entonces, les recomiendo estas 4 herramientas que les compartiremos y con eso cierro y les invito a que sigan documentándose sobre buenas prácticas de cómo gestionar la revelación de una sobreviviente. Muchas gracias. Y con eso, perdón, paso la palabra a mi colega Juan Pablo para seguir profundizando sobre los temas de salud sexual y reproductiva. Gracias, Isabela. Calculo que me escuchan, ¿verdad? Sí, Juan Pablo, te escuchamos. Sí, sí, se escucha. Bien, bien, gracias. Muy bien. Buenos días a todas y a todos. A ver, un poquito la idea de esta salud sexual y reproductiva es brindar una serie de elementos sumamente importantes relacionados con el tema del albergue, los roles y responsabilidades y en materia de salud sexual y reproductiva. Próxima, por favor. A ver, por un lado está, y que principalmente en los albergues formales esta práctica se da, que es el tema de conocer el perfil de la población que está albergada. ¿Cómo es esa estructura poblacional en ese albergue? Porque de alguna manera nos va a determinar, en función de la población que tenemos albergada, qué tipo de necesidades existen. No es lo mismo las necesidades en materia de salud sexual y reproductiva de un adolescente que las necesidades, por ejemplo, de una gestante al momento de estar cursando su embarazo. Y que esas, de alguna manera, tienen un impacto en la calidad de vida de esa persona en ese momento o en ese contexto de albergue. Por lo general, los albergues tienden a tener esos registros por sexo y por edad, pero que en algunos albergues, y más los albergues informales, esto hace de que sea realmente una necesidad de cara a cómo se van a gestionar todos los procesos de salud y de salud sexual reproductiva dentro de ese albergue. Entonces, esos registros, si se puede contar con esa información que permita orientar esa estructura del albergue poblacional, va a ayudar y mucho al gestor de albergues, a la población a acudir de manera oportuna a los servicios que ellas necesitan en base a su necesidad. Y también conocer el perfil de la población me permite a mí, como gestor de albergues, saber qué tipo de estructuras tengo que tener yo de referencia, principalmente, y hablando en salud sexual y reproductiva, principalmente por cómo son esas estructuras sanitarias. No es lo mismo un centro de atención primaria de salud, que sabemos que puede hacer algunas intervenciones, por ejemplo, atender o no atender parto, a un hospital, donde ese tiempo, que si yo estoy en el momento del parto y la refiero al centro de salud que no atiende partos, yo estoy perdiendo mucho tiempo. Y se acuerdan que estuvimos hablando la semana pasada sobre el tema de las demoras. Cuán importante es que ese albergue conozca esas estructuras sanitarias que hay dentro de su área programática de cobertura, porque al fin y al cabo los albergues se insertan dentro de un distrito sanitario. Y ese distrito sanitario va a tener una serie de estructuras sanitarias de distinta complejidad que van a brindar, de alguna manera, servicios específicos donde unos los brindan y otros no los brindan. Entonces, eso como primer punto que quería traer a esta sesión. El segundo, y que está relacionado con el albergue y que se habló sobre el tema de coordinación, es no solamente saber la estructura de población que tengo, sino es, entonces, si el albergue cae dentro de una estructura sanitaria, es conocer los servicios. En este caso, los servicios de salud. Se habló lo importante de tener una figura sanitaria, una figura de coordinación sanitaria. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a permitir hacer el link entre el albergue y la estructura sanitaria. Es decir, cómo se encuentra el albergue y cómo se encuentra el centro de salud o el hospital va a ser clave. ¿Por qué? Porque va a haber necesidades que van a tener que tener una atención sanitaria. Un parto necesita ser atendido en una institución. Y no nos olvidemos de otra cosa, que en esos procesos de coordinación es cómo se producen las referencias.
de qué manera yo produzco la referencia de esa gestante que está eventualmente cursando con una complicación obstétrica, ¿a dónde la refiero? ¿Cómo yo coordino esa referencia? Entonces, la coordinación se transforma en un proceso clave a la hora de brindar no solamente servicios, sino también de referir servicios. También, cuando hablamos de coordinación, y que venía un poco el rol hace unas sesiones anteriores, no nos olvidemos de que también existen otro tipo de servicios que son necesarios para la población, como por ejemplo los grupos de autoapoyo. Cuán importante es poder mapear no solamente los servicios de salud existentes por nivel, que forman parte del área de cobertura del albergue, sino también si existen o no grupos de autoapoyo, de tal manera que las personas, digamos, puedan contar con ese tipo de apoyo mutuo entre principalmente organizaciones de la sociedad civil, que son los que dan ese acompañamiento ante diferentes situaciones. No nos olvidemos de que el albergue se inserta dentro de una comunidad, y esas necesidades que están dentro del albergue se van a estar reflejando día a día. Y otro punto que también es importante dentro de la gestión del albergue, en los procesos de coordinación, no nos olvidemos que las necesidades de salud sexual y reproductiva de alguna manera van a determinar una serie de acciones, es decir, cómo nosotros acercamos los servicios de salud sexual y reproductiva a los albergues. O sea, porque hay dos maneras, una, que las personas albergadas vayan al servicio, o la otra es que los servicios, en una manera coordinada, de vuelta, puedan ser ofrecidos en los albergues. Entonces, las prácticas en los diferentes contextos, las posibilidades que se pueda, pero existen jornadas, por ejemplo, de anticoncepción, donde se pueden coordinar en función del perfil que yo tengo y las necesidades evidenciadas en los albergues, jornadas específicas de anticoncepción, se pueden plantear asimismo jornadas específicas de atención prenatal en los albergues cuando sabemos de que, por ejemplo, por A, por B o por C, el acceso al centro de salud tiene una serie de inconvenientes que hace de que esa gestante está en necesidad de control, está en esos cuidados orientativos iniciales de esa gestación. Entonces, es importante que los servicios se puedan acercar a los albergues. Y por eso el rol que tiene el albergue a la hora de poder brindar estos servicios a la población que está agregada. Y no nos olvidemos la salita de primeros auxilios. La mayoría de los albergues, no todos, cuentan con una salita de primeros auxilios. Esa salita de primeros auxilios juega un rol fundamental también a la hora, no solamente de brindar primeros auxilios y en materia de salud reproductiva, de controlar, por ejemplo, la presión a esa gestante que de repente tiene una serie de síntomas asociados con una eclampsia, o que de repente se está sintiendo mal y puede tener alguna sintomatología referida a una especie de complicación por una infección, entonces tiene un termómetro. Es decir, hay una serie de elementos que cumple esa salita de primeros auxilios que puede brindar no solamente una orientación y una tranquilidad a la persona que está albergada en materia de salud sexual y reproductiva, sino de referir. Y esto es clave. ¿Cómo referimos a las personas que están en los albergues? Por eso ese contacto, ese encuentro con el establecimiento de salud de cobertura es clave. Es clave y es clave. ¿Y cómo le equipamos a esa salita? Esa salita de primeros auxilios, aparte de que el personal que está en la salita de primeros auxilios necesita tener sesiones de información específicas a alguna de las posibles problemáticas que pueden existir en el albergue, o a jornadas posteriores a, por ejemplo, una jornada de anticoncepción. Si nosotros realizamos una jornada de anticoncepción, por ejemplo, en el albergue, significa que esa salita, de alguna manera, va a tener que dar, a ver, como algunas pautas a posibles interacciones que se den a esa anticoncepción relacionada con el albergue. Entonces, necesita tener esa enfermera o ese enfermero o esa persona encargada en la salita una serie de tips que le permita, de alguna manera, tomar decisiones ante una sintomatología determinada de esas personas albergadas en materia, ya sea de anticoncepción, en materia del parto, en materia de lo que puede estar relacionado a una afectación a la salud. Próxima, por favor. Y después hay otro fenómeno clave de que está relacionado con cómo le informamos a la población. O sea, nosotros tenemos que no solamente acercar los servicios a la comunidad, sino que la comunidad tiene que conocer los servicios.
Las personas albergadas tienen que saber dónde está la salita de primeros auxilios, por supuesto, en el albergue la van a ver. Pero ¿dónde está el centro de atención primaria de salud de cobertura? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los horarios de apertura? ¿Qué tipo de atención se brinda en esos centros de salud? Porque muchas veces lo que puede pasar es que se tire la persona, por acceder ya al servicio de salud, es ya como un momento donde puede ser una experiencia positiva o negativa ese acceso al servicio de salud. Y ese primer acceso puede determinar si sí o no cubriendo los servicios existentes de atención primaria o hospitalarias que le corresponden al albergue. Entonces, informar a la comunidad significa no solo a través de, por ejemplo, la salita de primeros auxilios, sino también en espacios comunes, cómo podemos montar afiches en espacios comunes, ya sea en un comedor, cómo podemos poner mismo, siempre en los albergues existen estos lugares de información en salud, información en protección, cómo brindamos permanentemente información a la población sobre servicios existentes y sobre también cuidados esenciales en salud sexual, en este caso y reproductiva. ¿Y por qué digo esto? Porque conocer, y quiero volver a los perfiles, conocer el perfil de la población me determina a mí saber qué tipo de acciones comunitarias voy a desarrollar en ese albergue. Es decir, se tienen que hacer estrategias comunitarias diferenciadas y diferenciadas. No es lo mismo trabajar con adolescentes que trabajar con, por ejemplo, con adultos mayores. Y esas jornadas tienen que tomar en cuenta esos perfiles y esas necesidades. Quiero cerrar con dos conceptos más también, que está relacionado con el tema de cómo planteamos rutas seguras. Cómo se establecen, nosotros hablamos en una jerga de la ruta materna o procedimientos operativos estándares relacionados con la atención obstétrica que se puede dar en el albergue. Es importante que el albergue, como figura presente en un área distrital de cobertura, conozca y sepa dónde referir. No solamente dónde referir y cuándo referir y a quién referir, sino también cómo va a ser esa referencia. No nos olvidemos de una cosa, que los partos, el 80% de los partos se dan de noche. Entonces, si nosotros estamos gestionando un albergue y tenemos que referenciar a esa parturienta a un establecimiento de salud a las 3 de la mañana, ¿cómo va a ser esa referencia? ¿Dónde tengo la ambulancia? ¿Tengo una ambulancia o no tengo una ambulancia? ¿A quién tengo que llamar para que me mande la ambulancia? ¿Cómo yo empiezo a coordinar esa ruta materna? Porque no nos olvidemos que las demoras están asociadas con el exceso de mortalidad materna, y más en contexto de emergencia. Entonces, a la hora de plantear un albergue, a la hora de empezar a gestionar un albergue, el contacto con las estructuras de salud son claves, y las referencias también. Entonces, si yo tengo una ambulancia o no tengo una ambulancia, va a determinar si hay o no esa demora puede llevar a una muerte materna relacionada por una complicación que se dio durante ese parto. Entonces, los SOP o las rutas y el albergue forma parte también de esa coordinación que estábamos hablando durante esta sesión, de que se establezcan desde los primeros momentos, porque las necesidades van a estar y los partos van a caer. Próxima, por favor. Bien, y aquí un poquito ese vínculo entre el albergue y los centros de atención primaria y el vínculo entre lo que es ese albergue y los hospitales y las unidades de atención más complejas, como puede ser un parto, como puede ser una atención obstétrica de emergencia, una emergencia obstétrica. Entonces, el albergue lo tiene que conocer. Como los centros de salud tienen que conocer qué es lo que está pasando en el albergue. Entonces, la gestión municipal, la gestión con el albergue resulta clave. Esa coordinación resulta clave porque al fin y al cabo salva vidas. Próximo, por favor. Hablamos recién de la comunidad, entonces la comunidad tiene que saber qué es lo que hay, dónde estar y cómo acceder. Hay que trabajar, y lo vamos a ver en la sesión de participación comunitaria, esta información clave que la comunidad tiene que saber, la que está principalmente relacionada con la comunidad albergada. Próximo, por favor. No me quiero detener mucho. No nos olvidemos que las demoras están relacionadas. Nosotros llamamos demora a la demora a acceder a. Entonces, la muerte materna o la salud materna depende de cuán ágil soy yo a la hora de tomar decisiones
para salvar, en este caso, la vida de una persona y en este caso de una parturienta o una gestante. Primero está la demora en si estoy o no en signos de peligro. La segunda demora es cómo hago para acceder al servicio de salud. La tercera demora es cuando yo llego al servicio de salud y cuánto tardan en atender. Entonces, si el albergue como factor fundamental trabaja principalmente entre la primera y segunda demora, si nosotros podemos fortalecer esas estructuras de coordinación, conocer el perfil de la población albergada y sus necesidades, realmente va a cumplir una función muy clave a la hora de salvar vidas. Próxima, por favor. Bueno, acá hay unas herramientas, no me quiero detener a ellas, pero existen herramientas para determinar esas rutas maternas que permite de alguna manera decir quién es quién y qué hace qué a la hora de salud sexual y reproductiva. Próxima. Próxima. No me voy a detener en ellas, la vamos a compartir. Y de vuelta, hay una frase que decía y que planteaba Lucía hace unos años atrás, que era adelantarse y no jugar al día. Yo creo que es a la hora de decir, conoce tu epidemia, conoce tu respuesta. Aquí yo creo que es muy importante, el tema de la gestión del albergue, es adelantarse, que la gestión se adelante a las posibles necesidades y respuestas, en este caso de salud sexual y reproductivas, que garanticen salvar vidas. Así que bueno, me quiero quedar aquí. Nicolás, te paso la palabra. Así que bueno, cambio. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos los disertantes. La verdad que ha sido excepcional la disertación. Estamos con los tiempos justos, pero venimos muy bien. Entonces, como es habitual, hemos ido tomando las preguntas de los participantes durante la sesión. Hemos tratado de condensar la mayor cantidad de preguntas que tengan similitudes y la vamos a ir transfiriendo a los diferentes disertantes. Entonces empezaría con José Antonio Ponce, de Salud, donde algunos participantes nos preguntaban sobre cómo analizar estrategias de salud que en un mismo país se dan en diferentes temporalidades de cuarentena o aislamiento, ¿no? Y cómo poder analizar estos procesos y estar de acuerdo con uno o con otro en base a los tiempos, y la necesidad o la importancia de compartir información. Entonces, si el doctor Ponce nos puede comentar cómo deberíamos actuar frente a las diferentes medidas de salud que vayan tomando los países y cuáles son las recomendaciones para la gestión de albergues en ese sentido. Adelante, doctor Ponce. Sí, muchas gracias. Bueno, esto es una pregunta compleja porque cuando estamos hablando de gestión de albergues, tenemos que considerar las normativas e indicaciones que los sistemas de salud en el país en el que se ubica ese albergue, es decir, el Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria, establece. Claro, esto significa que, bueno, a veces los ministerios pues establecen una serie de indicaciones que son diferenciadas dentro de diferentes provincias o zonas dentro del país, pero en principio el albergue se supone que está ubicado en una provincia, en una ubicación específica y de alguna forma tenemos que seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria del país aplicadas a esa región o a esa zona o a esa provincia. Normalmente las indicaciones de cuarentena vienen a estar establecidas en 2 semanas, en 14 días de aislamiento, de forma que ese es un poco el indicador general. Después la otra pregunta, por favor, si me la recuerda, porque no me ha quedado clara. No sé la segunda que establecía. Sí, la pregunta era en base si en un mismo país existen 2 enfoques diferentes para los tiempos de cuarentena de la población. Bueno, no debería haber 2 enfoques diferentes. No sé a qué se refiere con los 2 enfoques. Si se refiere a que hay indicaciones para una tipología por ejemplo, para los contactos, ¿no? Y otras indicaciones diferentes para las personas que tienen síntomas, bueno, pues se aplica a cada una digamos, la prescripción que realiza el Ministerio de Salud, ¿no? Correspondiente. Yo he leído por ahí alguna pregunta que se refería a que había algunos servicios de salud que indicaban el enviar a la persona a su domicilio para hacer la cuarentena
o si era preferible dejar a la persona en el albergue. En ese sentido, decir que las dos medidas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. En mi opinión técnica, hay que valorar el riesgo que tenemos de que la persona no haga la cuarentena si la enviamos a su domicilio, al lugar donde se va a trasladar, ¿no? Si apreciamos que hay mucho riesgo, es preferible que esté en el albergue. Si es por ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es mi respuesta. Gracias. Muchas gracias a José Antonio. Excelente respuesta. La siguiente pregunta se la vamos a direccionar a Chiara Massi. Consultan si es recomendable separar los grupos familiares dentro del albergue o mantenerlos unidos. Entonces, adelante, Chiara. Gracias, Nico. Bueno, a ver, en primer lugar, eso siempre va a depender de la disposición estructural del albergue y de las reglas que tenga el albergue, porque en algunos casos, como saben, existe la posibilidad de mantener a las familias juntas, pero también en otros albergues están separados por hombres y mujeres. Entonces, si existe la posibilidad de que se queden juntas, que está bien que lo hagan. Y en caso de que exista esta distribución entre hombres y mujeres separados, habría que tener en cuenta el tema de los niños y niñas. Lo recomendable sería que queden con la madre, pero eso también depende ya de la edad de los niños, ya que desde los 14 años en adelante más o menos ya entran en otra etapa, entonces ahí quizás sí sea mejor separarlos según su sexo. Cambio, Nico. Muchas gracias, Chiara. Continuando con las preguntas, hemos tenido bastantes preguntas durante la sesión de violencia basada en género. Hemos tratado de sintetizar algunas. Entonces le estaré consultando a Isabela, le haré 3 preguntas en una. Primero es, ¿cuáles son los procedimientos o los caminos para reducir los actos discriminatorios o las prácticas discriminatorias dentro de los albergues? Bien. ¿Cómo actuar si no se cuenta con una persona especialista en violencia basada en género en el albergue? Y por último, ¿cómo responder si existen también barreras lingüísticas con la sobreviviente? Entonces, te dejo la palabra, Isabela, el piso es tuyo. Listo, muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, la primera pregunta sobre actos discriminatorios. El tema de la discriminación es un tema muy grave, es un tema muy importante. Nosotros en general recomendamos que pues, en el momento de la contratación del personal se revisen también temas de creencias personales, ¿sí? Creencias sobre dinámicas de género, creencias sobre la orientación sexual. Porque una vez que estemos trabajando con una persona que tiene tal vez unas creencias muy homófobas o unas creencias muy machistas, es muy difícil que a través de unos talleres o de unos cursos de formación estas creencias se resuelvan en 2 horas de entrenamiento. No es así. Lastimosamente no es así. Sabemos que son procesos mucho más profundos y mucho más amplios, en los cuales si identificamos que hay riesgos de actos discriminatorios por parte de algunos del personal, eso requiere que la persona supervisora desarrolle un plan de trabajo específico para identificar si estas creencias se pueden trabajar, si se pueden cambiar y podemos orientarnos hacia una asistencia no discriminatoria. A veces es posible, pero a veces no. Entonces, por eso pensamos que la prevención es la mejor manera, revisar estas creencias durante la fase de selección del personal. Eso es importante, tener cursos al respecto. Les puedo compartir algunos cuestionarios. Hay unos cuestionarios muy fáciles de 10, 15 preguntas para revisar estos tipos de creencias en el personal y estar seguros de que contamos con personal que no está teniendo creencias profundas discriminatorias. Ahora bien, eso es un problema. Otro problema puede ser que
todas las personas, más o menos voluntariamente o conscientemente, puedan tener actitudes discriminatorias sin darse cuenta, porque vivimos en sociedades machistas, discriminatorias, racistas, y puede ser que una persona sin darse cuenta esté discriminando. Por eso la importancia de tener prácticas, ejercicios, simulaciones para averiguar que ninguna de estas actuaciones involuntarias pueda ser de tipo discriminatorio. Pasaría ahora a la segunda pregunta, ¿cómo actuar si no hay un especialista? Pues en la mayoría de los casos no hay una persona especialista de violencia basada en género en los albergues. Por eso es fundamental mantener un contacto muy estrecho con las organizaciones especialistas que tienen proyectos y programas de violencia basada en género. Pídanle que tengan una sesión de mediodía, de un día, para hacer una formación general a todo el personal. Esa es una herramienta. La segunda herramienta es escoger un punto focal, que una persona esté encargada de revisar que el tema de la respuesta de violencia basada en género en el albergue se esté dando según los estándares, que esta persona participe en las reuniones interagenciales, reuniones de coordinación sobre temas de violencia basada en género. Tercero, también tener protocolos, tener las rutas claras, tener las rutas de remisiones. Hay muchos mecanismos que permiten que todo el personal del albergue pueda cumplir con sus responsabilidades y sus deberes en temas de prevención y respuesta de violencia, a pesar de no tener un especialista. Entonces, estas tres serían mis recomendaciones. Primero, el tema de la formación, que haya una formación presencial dictada por expertos en el tema. Segundo, establecer un punto focal que tenga en sus términos de referencia una lista de tareas claras y específicas relacionadas con prevención y respuesta. Y tercero, participar a las mesas y a las reuniones de coordinación y tener protocolos claros en estos temas. Y la tercera pregunta, la pregunta sobre la barrera lingüística, pues lo recomendable es tener una lista de contactos que puedan servir de traducciones, sobre todo de traducciones en temas tan específicos como la violencia basada en género. No es cualquier persona que puede traducir estos tipos de temáticas, sino se necesita de una traductora o un traductor que ha recibido una formación básica en temas de violencia basada en género, términos, palabras, como vimos anteriormente. No es lo mismo traducir la frase de una manera o de otra manera, porque un cambio de palabra puede herir los sentimientos, puede desempoderar, puede revictimizar. Entonces, la idea es tener una lista de personas que puedan traducir de confianza, recomendables y que hayan tenido esta formación básica. Y con eso creo de haber contestado todas las preguntas, Nicolás. Muchísimas gracias, Isabela. Perfecto. Entonces, continuamos. Una pregunta para Nuria. Nos mencionan que, bueno, en algunos albergues no se disponen con dormitorios compartidos para personas LGTBIQ+. Entonces, querían saber alguna experiencia o modalidad de atención a este tipo de población. Y también nos piden si podemos explicitar qué quiere decir la sigla mencionada. Muchas gracias, Nuria. Sí. Nuria, ¿nos escuchas? Ay, hola, ¿se escucha? Sí, Nuria, adelante, por favor. Ay, perdona, no era capaz de quitar el mute. Hola, bueno, sí, pues le acabo de responder a Eva en el chat. LGTBIQ sería lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersexual, queer, el plus, la diversidad en general. Y ahora mismo no tengo muy a mano ninguna experiencia positiva para compartirles, pero me comprometo a ponerlas en el documento que les vamos a circular más adelante con las preguntas y las respuestas, ya que sí que sé que hay experiencias de nuestras colegas en la región de Asia-Pacífico y creo que podemos entrar ahí más en detalle en el documento.
No sé, lamento no poderle responder ahora mismo a Man, que no tengo nada a mano. Excelente, entonces estaremos compartiendo con los colegas que se han registrado en nuestro registro, estaremos compartiendo igualmente experiencias que estaremos buscando. Continuando entonces, una pregunta para Juan Pablo, que es básicamente cómo se pueden promover las rutas de salud en temas de salud sexual reproductiva, ¿no? Y verificar que estas son efectivas, ¿no? Y también teniendo en cuenta el enfoque étnico de la respuesta a estos servicios. Juan Pablo, adelante para ti la pregunta. Vale, gracias, Nicolás. A ver, las rutas, en principio, generalmente depende de qué estamos hablando. Están las rutas maternas, que es cómo yo garantizo una referencia oportuna y segura a lo largo de todo lo que puede ser esa, valga la redundancia, la ruta, es decir, del albergue, cómo remite el albergue, ya sea a un centro de salud de alto riesgo para el tema de las cirugías obstétricas, cómo remito o cómo remite el albergue a los hospitales de primer nivel o de segundo nivel relacionados con los partos vaginales, porque no todos los... A ver, cuando hablamos de rutas maternas, primero es conocerse. Es conocer cuáles son las estructuras sanitarias que están de cobertura al albergue. El albergue se inserta dentro de esa cobertura distrital de salud y tiene que saber cómo referir dependiendo qué. Es decir, para todos los controles prenatales, sabe que es el centro de salud más cercano de referencia al albergue. Es importante mapearlo, es importante saber quién está, dónde está, a qué hora abre. Es decir, hay un conocimiento bidireccional entre los establecimientos de salud y el albergue. Entonces, ese conocimiento bidireccional, lo que se hace generalmente, se hace con una... A ver, no es muy complicado, pero sí es importante validar. Son las rutas de remisión, de tal manera de que esas rutas están validadas entre el Ministerio de Salud, en este caso el Ministerio de Salud, que puede ser municipal, y el albergue. De tal manera de que si yo tengo un parto, yo sé que lo tengo que referir al hospital X. Si yo tengo una emergencia obstétrica, la tengo que referir a tal lado. Es decir, ¿por qué? Para evitar las demoras. Y la otra cosa que está relacionada con las rutas está relacionada con la transferencia o la referencia. ¿Existe una ambulancia o no existe una ambulancia? ¿Cómo hago yo para pedir una ambulancia? Yo, gestor de albergue. Tengo una parturienta que está en parto, casi en trabajo de parto, y yo la tengo que referir. ¿Cómo hago? ¿Cómo son esos mecanismos? Entonces, lo que son esas rutas, las rutas dicen quién hace qué. Se valida y de tal manera de que también existen los puntos focales. Entonces, el punto focal del albergue llama al punto focal del hospital, eso es lo aconsejable, diciendo, mira, estoy recibiendo una embarazada con esto. De tal manera que el centro de salud, que ya sabe quién soy, o el hospital que sabe quién soy, la estoy refiriendo. Eso punto uno. Y con el tema el tema multicultural, por decirlo de alguna manera, es importantísimo cuando hablamos de los perfiles. Saber en esos perfiles o estructuras que están en los albergues si tenemos población indígena o no tenemos población indígena. El tema idiomático es clave, el tema de cómo se comunica es clave. Entonces, muchas veces, y es altamente recomendable, que existan los mediadores culturales. Los mediadores culturales en los albergues son un papel clave, no solamente dentro de lo que puede ser la salud dentro del albergue, sino a la hora de la referencia. Entonces, es importante, conociendo el perfil de las personas albergadas, tomar en cuenta el personal necesario para brindar atención en salud o de referir o brindar información, de tal manera de que esa información sea la información que necesita la persona. Entonces, sí a los mediadores culturales, sí. Cambio. Muchas gracias, Juan Pablo. Entonces, para ir cerrando, y nuestra última pregunta para nuestra colega Evelyn Vallejos. Si una persona entra en un albergue y comete un delito, como hurto, robo o agresión física a otra persona, ¿cómo se debe proceder? ¿Se debe denunciar a la policía? Evelyn, el piso es tuyo. Hola, Nicolás, muchas gracias. A ver, bueno, existen dos panoramas específicos y con esto respondo a otra pregunta que había antes sobre el código de conducta. Lo primero es que si bien nos enfocamos en la presentación en roles y responsabilidades para
el personal del alojamiento, es decir, quien coordina, quien gestiona, quien implementa. El código de conducta también debe ser susceptible de ser utilizado por las personas que son partícipes del alojamiento en sí. Esto implica que desde el acceso al mismo contexto y a la misma infraestructura, las personas deben pasar por un briefing de los deberes, derechos y responsabilidades que poseen dentro de, el contexto en el cual se van a alojar. Em, lo que siempre se recomienda es en ese momento comentarles, como les decía, tanto sus deberes, derechos y responsabilidades, como también los mecanismos de reporte y denuncia que existen, tanto para brechas del código de conducta del personal humanitario en contra de ellos y ellas, y también en caso de brechas de violencias o riesgos de protección dentro del albergue, como menciona la pregunta en cuestión. Em, el personal del albergue debe realizar un mapeo adecuado y una interlocución interinstitucional con todo tipo de servicios de protección una vez se instale el albergue. ¿Qué quiere decir eso? Y es que efectivamente se debe establecer un mecanismo de derivación para cualquier delito que pueda ocurrir en el contexto del albergue. Se debe establecer un mecanismo de derivación para cualquier situación de violencia basada en género que suceda, cualquier situación de abuso sexual o cualquier brecha al código de conducta. Y el personal del albergue debe tener muy claro a dónde derivar, así como las personas a quienes se les deriva deben tener muy claro que pueden recibir remisiones si hay algún caso especial. De manera tácita para responder es sí a la pregunta que me haces, siempre y cuando el mecanismo de derivación ya esté instalado y no sea de una manera, digamos, coercitiva y poniendo en riesgo a las personas que hacen parte del albergue. Entonces, tanto personal de policía, como si se necesita alguna fiscalía en especial, o de protección infantil, o de atención a violencias basadas en género, pueden hacer parte de estos mecanismos de derivación siempre y cuando esto ha sido instalado previamente y no haya sido sobre la marcha generando algún daño a quien se deriva. Perfecto, muchísimas gracias, Evelyn. Y con esta última pregunta que hemos tomado, vamos a proceder al cierre de nuestra sesión. Principalmente agradecerles a todos por haber participado. Muchísimas gracias a los expositores, sobre todo. Recordarles que por favor se registren en el link que les estamos compartiendo en este momento en el chat para que puedan recibir los materiales que se han ido presentando, digamos, a la finalización de las 4 sesiones. Se subirán todos los videos para que ustedes los puedan descargar. Entonces, por favor, sí es importante que se registren para que efectivamente podamos compartir los materiales. Simplemente esto, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestros disertantes, esperamos que tengan un muy buen día y los esperamos el próximo jueves en nuestra sesión de normas y diseño de albergues en el contexto de COVID y sus adaptaciones. Muchas gracias, muy buen día para todos.